Trabajo hace muchos años en el Museo Roca y este es un lugar emblemáticamente cuestionado. Dependemos del Poder Ejecutivo Nacional y es un museo que nació hace más de 50 años, dedicado en su matriz fundacional a pensar la figura del general Roca. Estuvo en manos de su fundador hasta su muerte, que vivió en la casa. Esto es interesante para los arquitectos, y que además de vivir en la casa tenía unos cruces ideológicos complejos acerca de sus adhesiones finales a los protagonistas de la historia. Era un gran defensor del general Roca. Luego, de muerto el doctor Arce, llegó un coronel, historiador de la conquista del desierto, que fue el coronel Walter. Más tarde llegó alguien de la Secretaría de Cultura que organizaba, por supuesto, retretas del desierto y ese tipo de cosas, porque llegó en el 84 la profesora Eve Clemente. Y yo llegué con ella, luego, para bien de mucha gente, Eve Clemente fue directora nacional del libro y yo concursé por el cargo en reiteradas oportunidades. Ampliando ya en el año 86 la problemática del museo, la Argentina contemporánea y la Argentina de la historia reciente, ya que creíamos todos en ese momento que pensar un protagonista del siglo XX como José Arce valía la pena desde el lugar del patrimonio. Así que en esta oportunidad, con algo de arrogancia, porque no soy un especialista en viajeros, analicé el texto de Arce sobre un capítulo de su historia personal, su trayectoria vital. Es sumamente compleja. Vamos a hablar de cómo se configura él como protagonista de la política y de los saberes en la Argentina. Él es un joven proveniente de una vieja familia criolla de Lobos, que ingresa a la Facultad de Medicina. Tiene dotes de excelente cirujano, se recibe muy joven, a los 20 años, como cirujano con medalla de oro, y empieza una larga cadena académica. Él es un emergente de la cultura científica del 80, en el 1903, ingresa a la carrera docente, de la que va a salir en 1943, después de haber hecho una brillante. Hubo dos cátedras para que entendamos un poco las lógicas de los campos académicos, aún en la medicina. Había dos grandes cátedras, una era la de Finocchio y otra era la del doctor José Arce. Eran dos cátedras con muy diversas orientaciones ideológicas. La del doctor Finocchio era una liberal, y la de Arce era una cátedra conservadora nacionalista, de la que van a emerger Oscar Ivanišević y la gente que en el 66 va a tomar el CONICET, para que sepamos un poco las tramas ideológicas de los saberes académicos. Según unos tíos míos que eran cirujanos, decían que para entrar al quirófano de Arce había que marchar con paso de ganso. Eso decían mis tíos que pertenecían al grupo de los Finocchio. Arce tiene una historia muy interesante. Son hombres de las transiciones. Es la transición del gobierno conservador, entra el reformismo social, pero además es un hombre de las que van a quedar pocos ejemplos después de los 50, que tienen trayectorias académicas, trayectorias políticas en base a elecciones, no a cargos, y luego trayectorias diplomáticas o de gestión. Arce es diputado por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, es decano en reiteradas oportunidades por la Facultad de Medicina y rector de la Universidad de Buenos Aires. Bajo su rectorado es que se crea se funda y se construye el Hospital de Clínicas,
se crea la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Medicina. Todo ese complejo arquitectónico de arquitectura universitaria es producto de no solo de su iniciativa, de su gran empeño, porque tiene que salir a pelear los fondos para hacer esa modernización hospitalaria que él creía que la Argentina necesitaba. Vamos a mirarlo ahora. Era un hombre de los diarios, de los cuales, para saber que uno se ha consagrado, es que tiene que tener muchas caricaturas. Entonces, un signo de legitimación era la aparición de las caricaturas en las revistas de la época. Ahí tenemos parte de eso. Era un hombre que hizo renovadoras técnicas quirúrgicas en la parte cardiopulmonar. Es un antecedente de las reformulaciones de las clínicas quirúrgicas de la cardiología. Ahí, pero esto es a simple modo de mirar cómo él había tramado todas esas relaciones entre linajes criollos, saberes específicos y el tema de expertos, porque alrededor de 1930 empiezan a aparecer en los ámbitos, lo que en los 50 se van a consagrar como los expertos, digamos, que tienen saberes técnicos y de gestión. Y además tiene una gran vinculación académica internacional. En esta circunstancia es que Arce es designado embajador en China. Yo creo que este momento político también es un buen momento para mirar cómo se producen las tramas ideológicas de las personalidades llegadas al ámbito del Estado. Había sido un conservador, que tenía muy buenas relaciones con la gente de Farrell a partir de la Revolución del 43, y luego, debido a su amistad con Ameguino y a elección del general Perón, en el año 45, anteriormente al 17 de octubre, es designado embajador en China. Argentina no había, salvo en la época de Irigoyen, no había mantenido relaciones oficiales con China. ¿Qué momento pasa China? Está terminando la guerra, ya está la figura de Chiang Kai-shek cuestionando el orden chino, y hay un reordenamiento geopolítico en los finales de la guerra de todos los mundos, digamos, no solo de los mundos en guerra, sino también de esa guerra que se ha trasladado al oriente por la intervención de Japón, y Arce es elegido para ir a China. ¿Qué era China en el imaginario de los argentinos y del servicio diplomático? Bueno, es la nueva oportunidad de mirar mirar un nuevo mundo, digamos. Se había mantenido relaciones diplomáticas con Japón, pero acá están los revolucionarios chinos irrumpiendo en el mundo oriental, pensando sobre todo en la posguerra, cómo se va a alinear la posguerra. Y ahí están los primeros atisbos de lo que después va a ser llamado como la tercera posición del general Perón. Hay un nacionalismo con mucho de liberal, pero también con otras entradas de ideas, que piensa que hay que abrirse a los mundos nuevos. Luego de una declaración tardía de adhesión a los aliados, digamos, ¿no? También hay que decirlo, esas complejidades siempre existieron. Bueno, producto de esto, de ese viaje, de ese largo viaje hacia lo exótico que emprende Arce, él va a elaborar un texto que después reelabora, toma apuntes durante su viaje, un largo viaje en tren, en barco, en avión, en múltiples barcos, demora casi 4 meses en llegar. Ya había un sistema aéreo para viajar, pero entre los regalos que lleva Arce a China es que lleva todo el equipamiento de un gran quirúrgico para un quirófano, todo moderno, que llegará el gobierno argentino a la República de China. Lo primero que hace es que, pasa a ser
a tener una licencia médica. Esta es la licencia médica que cuando llega a China le otorga el gobierno chino, y ahí está Arce regresando en el año 47. Ya ha producido el gobierno, ya Perón en el gobierno, es elegido representante argentino en las Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque China ha ingresado al Consejo de Seguridad. Y Arce tiene muy buenas relaciones con China, con la China de hija de Chiang Kai-shek, digamos, ¿no? Ahí está presentando. Él integra el Consejo de Seguridad, que es una distinción muy importante para un gobierno de América Latina, y él es el que emite el voto de abstención en el año 48 ante la creación del Estado de Israel. Genera modernizaciones de gestión en las Naciones Unidas. Las memorias de las Naciones Unidas lo recuerdan como un gran gestor. Este es el texto. Este es un texto singular, primero porque lo configura él. Es la puerta que él ve con inteligencia que lo va a hacer presentarse como un diplomático legitimado. No viene de la trama diplomática, en que ya están varios nombres que van a acompañarnos en la historia argentina. Él es muy amigo de Miguel Arguín Cárcamo, que va a ser el ministro de Relaciones Interiores del frondicismo. Y muy amigo de sociales, y por lo que sea. Entonces las tramas de la política diplomática no lo reconocen como un par, pero lo miran con respeto. Este libro está editado en el año 48, cuando él da una conferencia en la facultad. La facultad le aconseja que lo escriba. Está ilustrado por Schiff. Es un texto corto, algo sobrio. ¿Cómo podemos pensar este texto? Por de pronto, él explora los territorios de lo inesperado para él. No era que no había viajado a Europa, no conocía el Oriente, no conocía el África. Y redacta un texto donde las descripciones son muy someras. Estamos pensando que es un diplomático que va hacia su lugar de destino, que tiene que tener una prudencia en lo que escribe, razón por la cual, como dice, es algo más que una descripción de la Michelin o de la guía azul o de alguna de las guías. Lo que sí hace es que él desconstruye los contextos locales, mirando a algunos actores que después van a ser interesantes para su labor. Y en todas sus descripciones, tanto sea de los paisajes urbanos, de los paisajes naturales, de lo que nos damos cuenta, es que él en algún lugar abrevia a la circulación de Renan, que las naciones son definidas por sus contextos culturales y sus contextos geográficos, un poco funcionalistas y base de algunos racismos. Se pregunta, que yo creo que en el fondo, desde el texto de Renan, ¿qué es la nación? Para pensar a los actores sociales. Él empieza los dibujitos y los textos nos acompañan de los estereotipos, digamos, ¿no? Él no ve en Durban, ni en Cape Town, ni en Pretoria a los árabes, digamos. No es motivo de su interés la arabidad, que es una gran presencia en la India. Lo que hace en algún momento es que redacta una muy buena síntesis del problema indio. Estamos a las puertas de la resolución del tema de la independencia de la India, y hace con inteligencia una cosa que él llama el problema indio en el África. Cuando llega a Bombay, hay lo mismo. Retrata a todas estas personas, que además están ilustradas con alguna dignidad, y llega a Calcuta. Por supuesto que en Calcuta, acá podemos pensar en los otros que va encontrando Arce en sus textos. Los otros son interlocutores vagos, digamos, salvo los que responden a la funcionalidad diplomática, que son los europeos, digamos, ¿no? En realidad la relación con el poder o con ese mundo en transición tan cambiante. Todavía vamos a ver que hay barcos de Inglaterra, que hay barcos circulando por los océanos de las diferentes fuerzas. El otro diferente, la otredad diferente, hay una barrera del lenguaje, por supuesto, que es un límite.
De cualquier manera, aunque sea somera su descripción de los actores sociales, él se da cuenta de su complejidad inabordable. Son interesantes, pero hay un lugar que queda en la percepción no clara, ni en la transmisión clara de cómo realmente son. Estas percepciones siempre están atravesadas por lo que Edward Said habla del orientalismo. Aunque los textos de Said no son específicamente para los orientalismos del lejano oriente, sino del cercano oriente, hay ciertas conceptualizaciones y pautas metodológicas que nos ayudan a pensar qué era eso de los orientes en los pensamientos del siglo XX. Los detalles él está inmerso en los detalles de la vida diplomática, en el llegar, en las dificultades de las travesías. Son verdaderas travesías, tienen que esperar, los aviones ya sabemos cómo son algo mejores que unos aviones de guerra. De cualquier manera, él se va autofigurando como diplomático, como una persona sobria, y que tiene expectativas novedosas y promisorias en su carrera de embajador. Arce es un hombre ¿de qué régimen? Ya en el 47. ¿De cuál régimen? Él es percibido en general por los relatos como un hombre del régimen. ¿De cuál régimen? Bueno, es complicado decir qué era el régimen en el año 45, 46 todavía. Es un cruce de circuitos, hay vínculos anteriores, hay genealogías ideológicas. Los límites cada día son más ambiguos en este mundo del 45. Gramuglia es un hombre que viene del socialismo, hay hombres que vienen del radicalismo, ahí está el conservadorismo bonaerense. En realidad, él se instala en el cambio institucional del Estado, en un Estado que adhiere a la tercera posición y que va a salir al cruce de los nuevos desafíos de pensar las relaciones internacionales. Y que además los espacios académicos también sufren sus cambios, digamos, ¿no? Y así él llega a China. Eso es, se supone, su tránsito, que termina llegando en avión a Shanghái. Las cosas que le llaman la atención las describe de una manera bastante parca, pero las incluye. Y después, donde realmente siente un impacto, es la relación con Chiang Kai-shek, con ese Estado chino revolucionario que despliega sus estrategias comunicacionales, que aún muy vinculados a los estados imperiales, que no han roto con todas las tramas culturales, que van a tener una definición final. ¿Cuándo? Cuando la Argentina decida adherir, no a la China de Mao, más adelante, y sí adherir a la China de Chiang Kai-shek. Es muy interesante la manera que él percibe en este lugar de Shanghái, en el que está el gobierno de Chiang Kai-shek, como un lugar de ebullición en transición. Eso lo ve claro él. Dice, bueno, acá están los nacionalistas, está la gente de Mao, están todos los representantes de todos los poderes, y ahí comienza una nueva etapa de la relación con la Unión Soviética. Él es muy cercano al embajador de la Unión Soviética, que está en Shanghái, con el que después va a seguir trabajando relaciones en el Consejo de Seguridad. Lo interesante de este texto, primero, que ese pacto de lectura que él se propone en el momento que lo edita. No solo son sus pares, está dedicado también a los hombres de gobierno, está dedicado a sus alumnos. Y este texto está inscrito en lo que podríamos llamar el amplio espacio autobiográfico de Arce. Él es una persona que escribe 3 grandes tomos sobre su propia vida. Tomo 1 está dedicado a la parte médica, está prologado por Gregorio Marañón. Escribe un tomo 2 dedicado a la vida diplomática, y después de un tomo 3 dedicado a la vida política.
¿En qué momento escribe Arce este problema? Él ha sido un hombre de confianza de Perón, aún con Perón fuera del gobierno. Él es el que le arma parte de la entrada de Perón a España. Arce es un hombre del franquismo. La avenida José Arce de los nuevos ministerios. Hay una avenida. La que pasa, ¿viste? Cuando uno toma el tren en los nuevos ministerios, sí, para ir a Toledo. ¿Y se llama José Arce? Se llama José Arce. Un hombre muy reconocido por el franquismo. Y en algún momento se pelea con Perón. Luego de haber contribuido a la trama de la primera época de Perón en las relaciones exteriores, que hay que decir cuáles son las indicaciones que tiene Arce cuando llega al Consejo de Seguridad. Pase lo que pase, hay que estar del lado de Estados Unidos, le dice. Él ahí ya tiene claro que las nuevas alienaciones, las nuevas líneas que hay que adherir desde el campo diplomático. Y se pelea con Perón, nadie sabe bien por qué, cosa que en el peronismo en ese momento era como terrible, significaba peor que un destierro. Cuando nosotros llegamos al museo en el año 84, le pedimos al doctor Tallana, yo creo que lo único que no hicimos fue rogar de rodillas que hablaran, porque aún en el 84 era muy complejo hablar de Arce para los peronistas, ¿no? Todavía quedan las incógnitas de cómo se desarrollaron estos tejidos y estas tramas del lado del revés y del derecho de las tramas ideológicas que sostuvieron la vida política argentina. En un Estado que tuvo confluencia de varias vertientes ideológicas, de varios protagonismos fuertes, digamos. Él es el gran maestro de Johann Ivanišević. Es más, el terreno de la casa él tenía una casa más modesta que lo que se vio al principio. Ya está hecha por Esquirro, es una casa muy agradable, es una mezcla también de su cabeza, de su cosa. Tiene una planta baja en que la biblioteca es una réplica del Escorial, de una biblioteca del Escorial, y una parte racionalista para el resto. Era un hombre de la modernidad, y sí, era un pragmático de la modernidad, que tiene la oportunidad de asistir a un viaje a Oriente, de mirar lo exótico desde el tamiz del orientalismo y de generar un texto que no tiene gran calidad literaria, pero habla del contexto en el que se produce y de la configuración de un personaje que tuvo gran importancia para las relaciones exteriores hasta el año 52, cuando salió del Consejo de Seguridad. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta. Las preguntas después de la... Bueno, no me he excedido de tiempo.